Bienvenidos a nuestro curso de hermenéutica. Estamos en la lección 2 de esta segunda semana y el tema de esta lección y de la siguiente va a ser hermenéutica general y hermenéutica especial. Nos vamos a concentrar ahorita en lo que es hermenéutica general. Bien, algunos autores de libros de textos sobre hermenéutica dividen en dos partes la hermenéutica en sí. Cuando hablamos de hermenéutica general, ya estamos en el slide 2, nos estamos refiriendo a aquella parte de la hermenéutica que se concentra en las periféricas del texto, en lo externo del texto, la historia, los contextos, pasajes en otro texto. Y cuando hablamos de hermenéutica especial, hablamos de reglas de hermenéutica, de lenguaje figurado y lenguaje, figuras de dicción, que ya lo hemos mencionado. Bien, en términos generales, hablando de hermenéutica en general, cuando una mente racional desea comunicar su pensamiento a otra, se vale por ello de ciertos medios convencionales de comunicación que se suponen comprensibles para ambas partes. Para entender hermenéutica y para dar a entender lo que significa el texto, se necesitan medios convencionales para comunicar palabras o términos. Las palabras de significado y uso definido sirven a este propósito en todos los idiomas. Por consiguiente, si uno entiende los pensamientos escritos de otros, debe conocer el significado y el uso de sus palabras. Como lo vimos anteriormente, es muy importante entender la cultura de quien escribe, cómo eran sus costumbres, para entender en sí sus palabras, lo que él quiere dar a entender, lo que él quiere decir. Slide 4. En general sostenemos que la Biblia, como un cuerpo literario que es, debe de interpretarse como todos los demás libros, bajo método, bajo reglas, principios, primero principios generales, después principios especiales, tanto a los escritores como a sus varias partes, como a quienes asumen la responsabilidad, o sea, usted y yo, de explicar lo que ellos escribieron. Debemos suponer una armonía con las operaciones lógicas de la mente humana. Es muy importante entonces que cada uno de nosotros entienda qué es lo que se escribió, cómo lo comprendemos y cómo lo vamos a explicar, porque nos estamos sometiendo a un estudio de un cuerpo literario como otro libro, así es la Biblia. El objeto primordial, hablando siempre de hermenéutica general, que un autor se propone al escribir, es que se le escudriñe diligentemente, se le entienda, porque usted puede escribirme algo, yo literalmente lo entiendo, pero usted me quiere decir otra cosa. Así funciona esto, porque con frecuencia acontece que a la luz de su propósito principal se entiende más claramente los detalles de su composición. Junto con el objeto de un libro, debe estudiarse también la forma en que se estructura este libro, así como debe discernirse la relación lógica de sus partes. Por eso en algún momento cuando uno lee el libro hay que ver la lógica del texto. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque muchas veces uno escribe, empieza por un tema, mete temas en medio, vuelve a retomar el tema principal y entonces eso llamamos hilo conductual. ¿Cómo entendemos el hilo conductual de Pablo, por ejemplo? Tenemos que leer varias veces su lógica, cómo está estructurada en sus cartas. Con eso queremos decir esto de hermenéutica. La importancia. Slide 6. El exégeta debería de ser capaz, o sea, usted como intérprete, tiene que ser capaz de situarse en cualquier punto de la línea de la historia, donde quiera que se pueda hallar la época del autor. Muchas veces sé que es difícil, o sabemos que es difícil, pero hay que entender al autor en la historia. ¿Qué estaba pasando? Por ejemplo, los profetas. Hay que entender la historia. Por eso hablamos de profetas exílicos, posexílicos, preexílicos, su tiempo, su historia. Debe buscar familiarizarse o familiaridades con las costumbres, con la vida, con espíritu, con ideas, ocupaciones. Por ejemplo, el tema de la muerte es distinto en el antiguo con el nuevo. Las costumbres de las tribus antiguas eran distintas a la ya un mundo occidental griego romano en épocas de Jesús.
Bien, ¿qué en sí, estoy en el slide 7, qué contiene la hermenéutica general? ¿Ah? Podríamos decir, ¿qué contiene la hermenéutica general? Bien, la hermenéutica general, hermanos, primero el ambiente de un pasaje hay que entenderlo. Digamos que es un paso previo, el ambiente de un pasaje. Para esto necesitamos investigar el trasfondo histórico de ese pasaje. El momento que logramos, o en ese momento que nosotros logramos adentrarnos en la vida del escritor, conociendo su estilo de escribir y detectamos las emociones que le embargan, solo entonces estaremos cerca de escribir el mensaje en su primera intención, o sea, ¿qué quiso decir? Claro, para tener una idea más o menos completa del fondo histórico del texto es necesario recoger, comparar cuántos datos nos permiten investigar. Realmente hay que estudiar qué rodea a un pasaje, dónde se enmarca ese pasaje. Eso es lo que llamamos nosotros contexto, situaciones de vida. Vamos a destacar algunos importantes con esto del ambiente del pasaje, algunos elementos importantes del ambiente de un pasaje. Primer elemento que hay que considerar en la hermenéutica general son los datos geográficos. O sea, usted tiene que estudiar la orografía, la hidrografía, o sea, el terreno, la parte de los ríos, mares, lagos, la climatología, la flora, la fauna, etcétera, del lugar correspondiente. Puede ayudarnos a entender algunos elementos más claros. La parábola del buen samaritano, por ejemplo, descrita en Lucas 10:30, resulta más vivida si nosotros pensamos en el abrupto del terreno quebrajoso, rocoso que era de Jerusalén a Jericó. Es muy adecuado inclusive para que se escondan bandas de delincuentes y malhechores. Era una ruta muy solitaria, casi nadie pasaba por ahí, de hecho tenía un adagio, se le conocía como el camino de sangre. Es muy importante esto de los datos geográficos, nos puede ilustrar muchas cosas positivas, muchos elementos importantes. Ya en el slide 9, entonces, otro elemento muy importante en la hermenéutica general es el momento histórico, lo que llamamos el contexto histórico, las circunstancias históricas, hablando de políticas sociales, incluyendo religiosas, donde se ambienta el pasaje. Ahora, estas circunstancias históricas relativas a un texto dado son igualmente importantes. Nos permiten, oigan bien, aproximarnos más al mundo del autor, tratando de meter, es como en una película, nosotros tenemos que meternos en la película para ver el autor. A los problemas, a las inquietudes, a las perspectivas de este tenían ante sí y en gran parte figuraba su mensaje. Ahora, uno de los grandes textos es, por ejemplo, Amós. Y dice Amós 5:4, buscadme y viviréis. Va seguido este texto de una exhortación que, lógicamente, ha de tener una gran importancia paralela. Porque después dice, no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni en Beersheba entréis, dice el 5:5. ¿Qué razón había para esta prohibición? ¿Simplemente un destino nefasto reservado para estas ciudades? Recuerden que Beersheba, Gilgal y Betel en ese tiempo eran ciudades cuyos altares paganos sobresalían sobre los demás. Si dice, búscame y viviréis, no me vayas a buscar, está hablando Dios a través del profeta, en esas ciudades con culto pagano, en los famosos lugares altos. Ven, eso es importante esto del momento histórico y la época. Hablando más de este texto, aquí en el slide 10, no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis por Beersheba. En los días de Amós, aquellas poblaciones de gratos recuerdos vinculados a los patriarcas, que era Betel, Gilgal y Beersheba, inclusive en tiempos de Samuel, se había convertido también en centros de idolatría a los que los israelitas acudían con entusiasmo, en tanto abandonaban a Dios, a Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. La opción entre el culto al Dios verdadero y la idolatría de aquellos santuarios era una cuestión de vida o muerte. Buscadme y viviréis. Porque si buscaban a Dios
entre comillas, en esos lugares, morían, porque lo que estaban haciendo es buscaban a Dios paganos. Es muy importante esto de la idiosincrasia, la cuestión del contexto, el momento histórico. Tercer elemento de la hermenéutica general, slide 11, son las circunstancias especiales que envuelven al autor del texto, o al agiógrafo le llama uno, al inspirado por el Espíritu Santo. No todos los libros de la Biblia pueden ser atribuidos con certeza a un determinado autor. Eso es una rama que se llama crítica bíblica. Es muy difícil determinar a ciencia cierta que Juliano de Tal escribió este libro. En no pocos casos, la autoría es uno de los factores más controvertidos de toda la introducción bíblica. Pero cuando se sabe quién fue el autor de un texto bíblico, es mucho lo que su personalidad, sus creencias distintivas, su experiencia y sus circunstancias particulares nos pueden aportar para recta comprensión, de lo que se escribió. Hay autores, por ejemplo, en el Salmo 32, estoy en el slide 12 ya, en general atribuimos este salmo a David. Su contenido en sí es inspirador, pero indudablemente su capacidad aumenta cuando lo relacionamos con la horrible caída del rey de Israel que lo llevó al adulterio y al asesinato, capítulo 11 de segundo de Samuel. El dolor de David durante el tiempo de la reflexión ante su encuentro con Natán. Su arrepentimiento es descrito en este salmo, sobre todo en los versículos 3 y 5 del Salmo 32. Entonces, podríamos entender algo más del autor, algo más del texto, cuando entendemos algo relativo al autor. Cuarto elemento en el contexto de la hermenéutica, en la hermenéutica general son las circunstancias ahora relativas al destinatario, a quién se escribió, para quién se escribe determinado texto. ¿A quién va dirigido el libro determinado de la Biblia? ¿A quién va dirigido, por ejemplo, la carta de los Romanos? Si no se conoce de modo correcto el destinatario, ¿a quién se dirigió por ejemplo, la primera carta de Pedro o Santiago? ¿A quién tenía el autor en mente en modo especial? Si el pasaje contiene un discurso, por ejemplo. ¿Quiénes fueron los oyentes y en qué circunstancias lo escribieron? Por ejemplo, Esdras 7:10. ¿A quién le escribió el libro de Esdras? ¿Para quién fue? La respuesta a estas preguntas también nos suministran datos hermenéuticos de gran valor. Por eso es importante esto de las circunstancias que rodean al destinatario. Los mensajes, por ejemplo, de Ageo y Malaquías, estoy en el slide 14 ya, ganan significado cuando pasamos en la situación existencial de los judíos que habían regresado de la cautividad. O sea, una cosa es antes de la cautividad y otra cosa son los judíos después de la cautividad. Y por ejemplo, Malaquías aproximadamente fue escrito en el año 430, 420, más de 150 años del primer regreso. Los judíos regresan del exilio en 537 con el edicto de Ciro, y Malaquías fue escrito en el 430, estamos hablando ¿qué? De 100 años, de 110. Fíjense bien, más de un siglo. Ahora, Ageo es inmediatamente después del exilio en la construcción del templo entre el año 540 y 520 y 515. Entonces, fíjense bien, hay que entender la profecía de acuerdo al contexto histórico. La dureza de Pablo, por ejemplo, al escribir a los Gálatas, otro ejemplo, se comprende si valoramos adecuadamente la gravedad del giro doctrinal que se está efectuando en ellos. Estaban olvidándose de la predicación de Pablo, están volviendo a la ley judía. Gálatas insensatos, les dice. Tremendo lo que está pasando en la carta en las comunidades de Galacia, a quien Pablo escribe. Quinto elemento de la hermenéutica general es la ocasión del escritor y el propósito del escritor. Todo esto es importante investigarlo a la hora de hacer nuestros estudios particulares de un pasaje. Por ejemplo, el propósito del libro de Génesis es ensalzar a Dios como creador y soberano, como el Dios que revela, Dios de santidad y de gracia, Dios que rige los destinos de hombres y pueblos según propósitos que el hombre no puede frustrar. Es importante entender
la ocasión y el propósito. ¿Para qué y por qué se escribió determinado libro? ¿Mm? Cuando nosotros entendemos el propósito, nuestra interpretación debe girar a ese propósito. En no pocos casos, por ejemplo, este factor está muy vinculado a lo anterior, ¿no? Lo del autor y del destinatario. Las particulares circunstancias de los destinatarios constituyen básicamente el motivo para escribir con miras a instruirlos, alertados o corregirlos según el caso, lo que determinan la finalidad del libro. Por ejemplo, primera carta de Juan, ¿cuál es el propósito? Defender la humanidad de Cristo y que Él es Dios. Es apologético, en resumidas cuentas. Slide 16, otro elemento de la hermenéutica general, y esto es muy importante, entender lo permanente y lo temporal de la escritura. Ojo con esto, una cuestión importante al interpretar la Biblia es la determinación de aquello que tiene un carácter invariable, un carácter general, y lo que es transitorio y lo que es particular. Entonces, atribuir a todos los textos una vigencia perenne, eso no significa que no sea palabra de Dios, nos llevará a grandes errores, a veces graves por sus desviaciones éticos, sociales e incluso espirituales. Por ejemplo, la ley mosaica. ¿Es temporal? ¿O permanente? Tal vez nota algunos elementos de la vestimenta, la cuestión de la comida. Estamos hablando de algo temporal, hermano, no permanente, no atribuido a hoy. Siguiente slide. Sería absurdo pensar que todas las leyes dadas a los israelitas han de seguir vigentes como hoy, lo que estábamos repitiendo. Estamos diciendo, perdón, ¿cómo podríamos obedecerlas? En caso de supuesto adulterio, exigiríamos a una mujer que demostrase su inocencia ingiriéndole una pócima malsana, como se hacía en Números, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. O si la encontraran culpable, apedrearla. Esas cosas no se hacen hoy. Habríamos entonces de establecer, como pregunta, estoy en el slide 18, ciudades de refugio para que los homicidas involuntarios, como mareros, por ejemplo, o no sé, o un accidente de tránsito, alguien asesina a un peatón, podrían hallar asilo en una ciudad de refugio como lo ordena el Deuteronomio y Números. Eso no hay hoy. Hacer la pregunta ya es contestarla. Evidentemente no. Estas leyes corresponden a una sociedad antigua completamente distinta a nosotros, hermanos. Y hay muchas cosas en la escritura que son temporales, que nosotros creemos que son permanentes o perecederas. Otro ejemplo, la orden dada al joven rico en Marcos, extendida a todos los seguidores de Cristo y literalmente cumplida, acarrearía a la iglesia grandes dificultades y resolver muy pocos problemas. Aunque por supuesto la esencia de aquel mandato de Jesús, es decir, la necesidad de renunciar a todo cuanto pueda impedirnos seguirle, y si tiene mucho alcance general y permanente. Entonces, dejarlo todo, familia, dinero, muchas veces se predica eso. Ahora, Dios nos está diciendo que dejemos todo por seguirlo. Hay que entender bien, todas aquellas cosas que nos impiden seguirle, hay que dejarlas. Bien, entonces, aquí terminamos con esta primera parte de lo que es hermenéutica general, repasando entonces esos elementos que hay que considerar puntualmente, lo que es permanente y lo temporal, la ocasión y propósito del autor, las circunstancias relativas a los destinatarios, las circunstancias especiales del autor, el momento histórico y los datos geográficos, los contextos. Eso es muy importante. Bien, nos miramos en la próxima lección.